Buenos días. Iniciaremos el curso de teoría electromecánica del día hoy, día 4 de diciembre. Comparto la presentación del día de hoy. Vamos a hacer un repaso entonces al módulo uno, entendiendo que hay varios alumnos que no son eléctricos y a modo también de nivelar en este módulo, igual vamos a reflotar conceptos que son los fundamentos de la electricidad industrial. En este módulo veremos principalmente, haremos una introducción a lo que es la electricidad, estudiaremos básicamente el átomo, los conceptos básicos de electricidad, qué significan estos conceptos. Vamos a ver cuáles son las diferencias principales que existen entre la corriente alterna y la corriente continua. Vamos a estudiar también las unidades fundamentales que nos van a permitir después conocer las leyes de Ohm. En este caso, las unidades fundamentales son el volt, el ampere y el ohms, y además de los watts o vatios. Eh, Esto da origen precisamente a la ley de Ohm y también a la ley de Watts. Y algunas normas también son las normas de seguridad eléctrica en entornos industriales. Entonces, repasamos rápidamente que la electricidad, entonces, este tópico nos dice claramente que la electricidad es un fenómeno físico que se produce cuando existe un movimiento de electrones. Esto se presenta básicamente en el átomo mismo, donde tenemos configurado eh, en su núcleo interior eh, el protón, el neutrón, eso forma parte del núcleo, y describiendo la órbita, como vemos en la figura, están los electrones. Los electrones están orbitando. También acá vemos en la figura superior, ¿verdad? Los electrones orbitando en, en algo semejante al sistema solar, ¿no verdad? Y los neutrones y protones están en el núcleo. Decir que los electrones tienen carga eléctrica eh, negativa, hay que entender que son partículas subatómicas. Lo mismo los protones también son partículas subatómicas, pero tienen carga eléctrica positiva. Los neutrones no poseen carga. Y el núcleo es la parte central del átomo. La electrósfera, bueno, eh, son las capas, ¿no verdad? Y órbitas formadas por los electrones, donde ellos básicamente se mueven en trayectoria de tipo circular alrededor del núcleo, tal como lo vemos en la figura de arriba. Y la parte de abajo, la parte inferior, vemos otro GIF animado donde podemos ver precisamente lo que sería una imagen de un átomo en tres dimensiones. La estructura atómica, eh, que es lo que estamos estudiando, ¿no verdad? Para poder entender cómo se produce la electricidad. Y es la pregunta que siempre nos podemos hacer, ¿de qué manera esta se produce? Y la electricidad se produce básicamente eh, a raíz del movimiento de electrones. Para que exista este movimiento de electrones,
requiere que exista una fuerza, que es también llamada fuerza electromotriz, también conocida como diferencia potencial, y esta fuerza siempre debe ser generada con la participación de un generador o una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación es la que provee tensión eléctrica o también voltaje. Buenos días, Daniel. ¿Me oye bien? Entonces, esta energía es la que se transmite, digamos, de electrón a electrón. Esto lo repasamos, vimos esta materia ayer, pero estamos haciendo un repaso de manera tal que los alumnos que se integren al curso puedan respaldarse de este material. Análogamente, aquí podemos ver precisamente como fenómeno físico, ¿no verdad? Y un poco eh, señalar eh, lo que definimos como pregunta. ¿Qué significa o de qué manera se produce la electricidad? Y aquí tenemos un esquema en que análogamente mostramos el circuito que está abajo donde está la batería y arriba mostramos un circuito de tipo hidráulico, ¿no verdad? Con una manguera, una bomba y donde vemos circular precisamente lo que sería el líquido, el agua. La bomba sería en este caso la fuente de alimentación, la que estaría impulsando, digamos, el movimiento del agua. Esto es análogo al circuito eléctrico para que se pueda entender. De esa forma también la pila hace exactamente lo mismo. Una vez que la pila se conecta en el circuito, genera una fuerza, ¿verdad? Una fuerza o una diferencia de potencial y permite que los electrones se puedan desplazar. Y en este caso podría también la carga, en este caso que es la lámpara, encenderse. Aquí también hay otro concepto que también tenemos que también entender, que es qué son las cargas eléctricas. Y las cargas eléctricas básicamente es la propiedad fundamental de las partículas subatómicas que generan fuerza eléctrica. Entonces, las cargas que eh, son de igual signo se repelen y cuando están, las cargas que son diferentes, de diferentes signos, ellas se atraen. Entonces definimos que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Otro concepto que tenemos que tener muy claro es la definición de lo que es la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica, básicamente, el concepto fundamental es que es el flujo de carga a través de un conductor. La resistencia eléctrica, que es otra
Otra unidad que tenemos que tener también muy claro es que es la oposición al flujo de corriente. Son conceptos muy simples, pero tenemos que ver. Y ahí tenemos dibujitos que nos entregan algunos GIF animados. En ambos casos, por ejemplo, en el caso de la corriente eléctrica, vemos precisamente el movimiento de los electrones cuando tenemos precisamente una fuerza ya, en este caso una fuente, como la queremos, donde dice la fuente que está indicada por el voltaje, ¿no? Que es esta, que estoy indicando con el puntero de mouse, nos está permitiendo que esos electrones circulen en el circuito, se puedan mover, ¿ya? O sea, hay movimiento de electrones. Entonces tenemos un voltaje y también tenemos una corriente, y que están pasando por una resistencia o por una carga, que sería la ampolleta. Acá la resistencia también podemos ver en el conductor de qué manera podría existir una oposición al paso de los electrones. La otra variable es la tensión eléctrica, y la tensión eléctrica es la diferencia potencial entre los dos puntos que impulsa la corriente. Entonces, cuando hablamos de este impulso, el que impulsa la corriente, significa que es una fuerza que está impulsando a, a estos electrones para que se puedan desplazar. Y estamos viendo precisamente abajo un dibujo, perdón, una imagen en formato GIF, de qué manera en este caso, esta batería, esta pila de 1,5 volt, está impulsando precisamente el movimiento de los electrones a través del circuito eléctrico. Análogamente, volvemos a ver un circuito, el que está arriba, un circuito hidráulico, donde tenemos un caudal de líquido de un estanque A a un estanque B, y podemos ver de qué manera esta agua podría circular del estanque A al estanque B, y esa altura, que es CBSHB, donde dice diferencia de potencial, aquí, sería precisamente la diferencia de potencial. Esa altura corresponde a la diferencia de potencial, que es la fuerza que está generando desde un tanque A a un tanque B. Con eso permite que el líquido se pueda desplazar, que ese caudal circule a través de la cañería, y sería un símil con lo que es la corriente eléctrica. Otra forma de entender la tensión eléctrica, análogamente, es a través de lo que sería eh, una llave de agua con una manguera. Y podemos ver análogamente también la fuente de alimentación, en este caso lo que sería la batería, ¿no verdad? O en el caso también aquí, como tenemos una fuente de corriente alterna por su símbolo, correspondería precisamente a lo que sería la llave de agua. Y la manguera, por donde vemos ese flujo en la manguera, el flujo de líquido, que está indicado con las flechitas que están avanzando supuestamente, análogamente correspondería precisamente a la corriente en un circuito eléctrico, a los electrones. Y luego la válvula que permite cerrar, ¿no verdad?, la manguera que se ve aquí esta parte en este extremo, sería al equivalente de lo que sería una resistencia en un circuito eléctrico. La diferencia entre corriente alterna y corriente continua nos señala lo siguiente, que la corriente continua son dos formas de corriente eléctrica que se utilizan en diferentes aplicaciones. Ahora la estudiaremos también. La corriente eléctrica, perdón, la corriente alterna, es la dirección que cambia constantemente o periódicamente, como lo estamos viendo en el IF, en la parte superior. Aquí vemos precisamente la generación de corriente alterna, y vemos cómo ella se desplaza en dos direcciones. Por lo tanto, si nosotros con un osciloscopio estudiamos el comportamiento de esa onda, vamos a tener una onda de este tipo, ¿no es verdad? En que
vamos a poder apreciar que va a tener dos picos. Entonces, un pic de tipo positivo en la onda y un pic negativo. En el caso de la corriente continua, la dirección de la corriente va a ser siempre constante. Entonces, si también lo vemos en un osciloscopio, vamos a tener graficado este tipo de línea, que sería precisamente la definición de una corriente continua. ¿Mm? Ahí vemos también un GIF animado en un motor, de qué manera a través de una batería que genera la fuerza se mueve precisamente la corriente. Siempre va a ser una sola dirección, a diferencia de la corriente alterna, que la dirección va cambiando periódicamente. La, existen diversas fuentes de alimentación, ya sea para corriente alterna, ¿no verdad? O corriente continua, en lo que se refiere a lo que sería la generación de la Argentina, perdón, de la corriente eléctrica. Y esta generación, en el caso de corriente alterna, se hace a través de sistemas hidráulico, como el que vemos arriba, que es por caídas de agua, donde tenemos un generador que es una turbina, y esa genera la corriente alterna y se envía a la red a través de un tendido eléctrico. También existen las termoeléctricas, que las vamos a ver más adelante. En el caso de la batería, eh, generalmente estas que se usan en automóviles, ¿no es verdad? Hay baterías más chicas, como también las pilas, y las baterías de tipo de 6 volt, como las rectangulares que se ven ahí, esas celestes, también son baterías que se utilizan en la parte electrónica. También suministran, en este caso, corriente continua. Ahí tenemos una central termoeléctrica que produce corriente alterna, una energía eólica. También es otra forma de generar energía eléctrica. La energía solar, otra forma también de cosechar energía y producir energía y enviársela en la red, o usarla en en la residencia, ¿no? En forma autónoma. El uso y la distribución, entonces la forma de corriente más utilizada es la de corriente alterna y es la que se distribuye normalmente en la red eléctrica, ya sea pública, ¿no verdad? O también indus- y que también tiene uso, bueno, tanto residencial como también industrial, también comercial también. Y la corriente continua es la que se utiliza en dispositivos electrónicos como baterías, algunos sistemas de energía renovable, etcétera. La forma de convertir esta energía, entonces, es a través del uso de transformadores. Entonces ingresa una tensión eh, eléctrica o un voltaje a través de una entrada, y al otro lado del transformador, en el bobinado secundario, eh, hago la transformación de lo que sería la corriente de red, que, a modo de ejemplo, por ejemplo, 220 volts, y en el secundario yo puedo obtener un voltaje el que yo desee y después rectificarlo con un diodo puente. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hace el diodo puente? El diodo puente lo que hace básicamente es cortar o aplanar, ¿no verdad?, la curva sinusoidal de la corriente alterna, como la vemos abajo, y logra obtener esta forma de onda cortada. Entonces, lo que hace básicamente es eso, aplanar la onda para transformarla en corriente continua.
Entonces eso hace la transformación de corriente alterna a corriente continua. Y eso se hace utilizando básicamente un rectificador. Y este rectificador, en este caso del diseño que estamos viendo, es un rectificador tipo puente. Se usa generalmente con cuatro diodos, de la forma que vemos ahí, en el GIF. Otra forma de convertir es, en este caso, es de corriente continua a corriente alterna, como lo estamos viendo en este ejemplo. La verdad que existe un módulo fotovoltaico que cosecha energía eléctrica, pasa a través de un regulador como corriente continua, se almacena esa energía en la batería y luego de que se almacena la energía en la batería, esta se provee hacia un aparato que se llama inversor. Y este inversor se encarga precisamente de convertir esta corriente continua en corriente alterna, y esa es la corriente alterna que puede suministrarse a los equipos electrodomésticos, como se ve en el ejemplo, o también inyectárselo directamente en la red eléctrica. Otra variable a considerar, muy importante también en, en la parte eléctrica, es la frecuencia. Y aquí podemos explicarlo fácilmente. Esta frecuencia, que generalmente se mide en Hz, ¿ya? En el caso de nuestro país, la frecuencia nuestra es 50 Hz, y en países como, por ejemplo, los países de América del Norte, es de 60 Hz. Y aquí vemos, analizando esta onda, vemos que tenemos un periodo que está definido por esa cota, y su fórmula está definida por la frecuencia, que es igual a a 1 dividido por ese periodo. Y con esto ya podemos obtener el, la frecuencia. La corriente continua no tiene frecuencia, ya que su flujo es constante. La representación gráfica de la corriente alterna ya la hemos visto. Esto solamente la podemos ver con un equipo o un instrumento llamado osciloscopio. Tiene esa forma, ¿ya? Representada por una onda senoidal que oscila por encima y por debajo del cero. O sea, va a tener pic positivos y pic negativos. Estamos hablando de las crestas de la onda. Y la corriente continua está representada por el cuadro que está abajo, en la cual ya sabemos que la representa una línea continua. ¿Por qué? Porque esta es constante, ¿no? Mantiene siempre su valor constante a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las aplicaciones comunes entonces? En la corriente alterna tenemos el suministro eléctrico doméstico e industrial, eh, iluminación pública. En el caso de la corriente continua, eh, el uso es la electrónica, computadores, teléfonos móviles, vehículos eléctricos, sistemas de energía solar, cargadores de batería. Y vemos precisamente al lado varios ejemplos. Creo que en eso todos tenemos más o menos claro de qué manera se hacen las aplicaciones de cada una de las corrientes, tanto alterna como corriente continua. Referente a lo que es la pérdida de energía que pueden ocurrir en ambos sistemas, en el caso de la corriente alterna, menores pérdidas de energía en la transmisión a larga distancia con respecto a lo que sería la corriente continua, debido a la capacidad de utilizar eh, transformadores que permiten ajustar la tensión. Entonces, de hecho, ahí tenemos el dibujo, y muchas veces ustedes, si en la medida que van viajando y observando las líneas de alta tensión, van a encontrar zonas donde van a encontrar precisamente subestaciones eléctricas que están cumpliendo esta función de ajustar la tensión.
En el caso de la corriente continua, las pérdidas son mayores en la transmisión a larga distancia, sin transformadores especiales, aunque se están desarrollando nuevas tecnologías para mejorar esto. Sin embargo, hasta ahora, sin un resultado similar al que se ha logrado con la corriente alterna. Muy importante es lo que vamos a ver ahora, porque eso forma parte precisamente de los de cálculos, la verdad, del diseño, del análisis, es tener conocimiento de las unidades fundamentales de la electricidad. En este caso, vamos a estudiar el voltaje como primera unidad fundamental de medida y su definición nos dice que el voltaje es la unidad de medida del potencial eléctrico o la tensión eléctrica, la fuerza electromotriz, electromotriz, que es la FEM, como muchas veces lo van a encontrar abreviado como FEM, o la diferencia de potencial eléctrico, que lo van a encontrar abreviado como DDP, diferencia de potencial, entre dos puntos. El símbolo es una V y su explicación es que un volt es la cantidad de fuerza electromotriz que se necesita para mover un amper de corriente a través de un ohm que corresponde a la resistencia. Matemáticamente, esta se define como un volt igual a un watt por amper. Y un ejemplo, a modo de ejemplo, por ejemplo, las baterías AA estándar tienen una tensión eléctrica de 1,5 volts. Normalmente no usamos mucho la frase tensión eléctrica y la abreviamos por el voltaje. Entonces tienen un voltaje de 1,5 volts, pero es lo mismo. También podríamos decir que es una FEM, una DDP. Otra unidad fundamental es el amper. Su definición nos señala que el amper es una unidad de medida de la corriente eléctrica, lo que equivale a decir que es la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de un punto en un círculo por unidad de tiempo. Su símbolo se define con la letra A, que corresponde a amper, y la explicación nos dice que un amper es igual a un coulomb de carga pasando a través de un punto en un segundo. Y matemáticamente se define como un amper igual a un coulomb por segundo. A modo de ejemplo, podemos decir que una corriente de un amper significa que un flujo de carga de un coulomb pasa a través de un punto cada segundo. Ok, otra unidad fundamental es el ohm. Su definición nos señala que el ohm es la unidad de medida de la resistencia eléctrica, que es la oposición que presenta un material al paso de la corriente. Y el símbolo, este símbolo súper característico dentro de lo que es el ohm, es la letra del alfabeto griego llamada omega. La explicación nos dice que un ohm es la resistencia que permite que un amper de corriente pueda fluir cuando se aplica un volt de tensión eléctrica y matemáticamente se define como un ohm igual a un volt por amper. Un ejemplo, podemos decir que un resistor con una resistencia de 100 ohm limita el flujo de corriente de acuerdo a la ley de Ohm. Y en este caso la ley de Ohm nos dice que V o V, que es el voltaje con la tensión eléctrica, va a ser directamente proporcional a la intensidad de corriente por su resistencia. Otra unidad fundamental también es el watt. Definición del watt
nos dice que el watt es la unidad de medida de la potencia, que es la tasa a la cual se realiza un trabajo o se transfiere energía. Su símbolo es la W, y la explicación nos señala que un watt es igual a un joule, o un julio también, de energía transferido convertido por segundo. Ahora, en términos eléctricos, eh, vale decir que es la potencia producida por una corriente de un amper a través de una diferencia de potencial, una FEM, una tensión eléctrica de un volt. Matemáticamente, esta se define como un watt, que es igual a un volt por un amper. A modo de ejemplo, una bombilla, una lámpara, una ampolleta de 60 watts consume un 60 joules de energía por segundo cuando está, cuando está encendida. Cuando está encendida. Entonces, estas son las unidades fundamentales para comprender y poder calcular fenómenos eléctricos en diversos eh, contextos que se nos puedan presentar, ¿ya? Desde la ingeniería eléctrica hasta la electrónica básica. Ahora vamos a definir precisamente lo que es la ley de Ohm y cuál es la aplicación en circuitos industriales, y vamos un poco a ver precisamente de qué manera se obtienen precisamente las unidades que hemos visto anteriormente. Entonces, la ley de Ohm, que es una de las leyes fundamentales de la electricidad, muy utilizada, fue formulada por el físico alemán Georg Simon Ohm, y precisamente esta ley lleva su apellido. Esta ley establece una relación directa entre el voltaje, la corriente, la resistencia en un circuito eléctrico. Y su fórmula fundamental es la que vemos acá, que nos dice que el voltaje va a ser igual o va a ser directamente proporcional a la corriente multiplicado por su resistencia. La definición de cada una de estas variables nos dice que V es el voltaje en volt y la corriente en amper, R la resistencia en ohm. De aquí se obtienen precisamente estos triángulos, que es el triángulo famoso de la ley de Ohm, y con esta nos permite calcular las distintas variables que no que pudiéramos tener como incógnita en un circuito eléctrico. En el caso del voltaje, que se define con la letra roja, significaría que esa sería la variable a encontrar. Tendríamos que esta división del triángulo nos indica que matemáticamente es una división, y este trazo vertical sería la multiplicación. Entonces tenemos que B va a ser igual a I por R, y en el caso de que tengamos una incógnita que sería la intensidad de corriente, sería I igual a B dividido por R, y en el caso de R, la incógnita, que sería la resistencia, sería igual al voltaje dividido por la corriente, B dividido por I. Entonces, esta ley de Ohm pasa a ser fundamental, ¿no verdad? En el diseño, en la forma de hacer análisis, también en la operación de circuitos eléctricos, eh, en aplicaciones industriales. Y a seguir, eh, vamos a presentar algunas formas de cómo se aplica. En el caso de cálculos de componentes, en el circuito industrial, la ley de Ohm se utiliza eh, para permitir determinar los valores necesarios, como por ejemplo la resistencia, la corriente o el voltaje, ¿m? Para componentes específicos. Y de esta manera podemos asegurar que funcionen correctamente y sin sobrecarga. Un ejemplo que podemos citar en este caso, como definición, decimos lo siguiente: si se necesita diseñar un circuito para un motor que requiere 10 amperes de corriente y tiene una resistencia de 2 ohms, se puede calcular el voltaje.
Y como tenemos ya las fórmulas definidas, basta aplicar la fórmula que es igual a BI por R. Sustituyendo, vamos a encontrar 20 volts, que es lo que el ejemplo nos pide, que es calcular precisamente el voltaje necesario. Aquí tenemos un esquema que está relacionado con la ley de Ohm, ¿no verdad? Donde nos muestra abajo precisamente de qué manera eh, estas fórmulas están eh, ligadas, están conectadas con la forma en que los electrones viajan a través de un conductor. Y en el centro podemos ver de qué manera se comportaría la resistencia. Es decir, la resistencia sería igual a una división, ¿no verdad?, entre el voltaje y la corriente. Entonces, ese estrangulamiento que se muestra ahí al paso de los electrones es porque se está impidiendo precisamente y se está creando una resistencia. Y esa resistencia, a calcular en ese punto, tendría esa definición. En el caso eh, de diagnóstico de fallas, averías, la ley de Ohm es útil para identificar problemas en circuitos industriales. Entonces, mediante la medición de voltaje y corriente y comparando con los valores esperados, los técnicos e ingenieros pueden detectar, por ejemplo, componentes que estén con defectos o conexiones que también estén en mal estado o algún otro tipo de conexión que estén en forma incorrecta. Referente al dimensionamiento de conductores para evitar sobrecalentamiento y también pérdidas de energía, esta ley se aplica también para dimensionar los conductores, asegurando que la resistencia del conductor sea adecuada para la corriente que se va a transportar. Un ejemplo, en una instalación industrial que requiera, por ejemplo, transportar 50 amperes a una distancia que sea considerable, en este caso se debe seleccionar un conductor con baja resistencia para minimizar las caídas de tensión y también el, el calentamiento de este. Otro punto que también tenemos que destacar, que es el control y la regulación de potencia. En sistemas industriales, la ley de Ohm también se utiliza en conjunto con la ley de potencia, cuya fórmula nos dice que la potencia es igual a al voltaje multiplicado por la corriente. Y para el control y la regulación de la potencia entregada a cargas como motores, calentadores y otro tipo de equipo. Un ejemplo nos dice lo siguiente. Para controlar a un calentador de 1000 watts a 250 volts, la corriente requerida se puede calcular como sigue. Entonces tenemos la fórmula que ya conocemos, que es lo de la ley de potencia o ley de watts, ¿no? Que sería igual a P igual a P por I. Establecemos el mismo triángulo eh, sim- similar al de la ley de Ohm y podemos obtener que I, la corriente, va a ser igual a P dividido por B. En este caso, sustituyendo, vamos a tener que 1000 watts dividido por 250 volts nos va a dar 4 amperes. Referente a la protección de los circuitos o de circuitos, la ley de Ohm también nos ayuda a la selección de dispositivos de protección, como en el caso de los fusibles y disyuntores, asegurando también que se activen correctamente en caso de sobrecorriente o cortocircuito. También podríamos mencionar relés térmicos en el caso de la electromecánica, los relés térmicos, ¿no? Los que normalmente protegen los motores. Un ejemplo es si un circuito está diseñado para operar 10 amperes,
un fusible con una corriente de activación ligeramente superior, por ejemplo, 12 amperes, se selecciona para proteger el circuito sin activarse bajo condiciones normales. Más abajo vemos varias fotografías, ¿no? Con elementos de protección. Vemos interruptores, en este caso eh, a la izquierda interruptores magnetotérmicos, después tenemos los fusibles, un relé térmico, y luego en un tablero vemos en esa instalación de tablero varios interruptores del tipo diferencial, que son los que protegen normalmente a las personas y a los aparatos. Como conclusión, o como conclusiones, podemos decir que la ley de Ohm es una herramienta fundamental en la ingeniería eléctrica y también la electrónica, y nos proporciona una base para el diseño, para poder hacer el análisis, nos permite también eh, hacer diagnóstico y también mantenimiento en sistemas eléctricos en entornos industriales. Su aplicación nos asegura que los circuitos funcionen de manera segura, eficiente y también muy fiable. Normas de seguridad eléctrica en entornos industriales es otro tópico muy importante destacarlo acá. ¿Por qué? Porque es esencial que todo eléctrico, todo electromecánico, eh, un mecatrónico hoy día, ¿no? Pueda tener conocimiento del uso de las normas industriales. Los electrónicos también me están faltando porque si bien los electrónicos, hay electrónicos de potencia, también tienen que tener conocimiento de este tipo de normas. Aquí estamos haciendo básicamente un resumen de lo que significarían las normas, ¿no? La seguridad es fundamental. Entonces, la seguridad eléctrica en entornos industriales eh, viene a prevenir accidentes, lesiones y también los daños a la propiedad. Dichas normas de seguridad eléctrica están diseñadas, están preparadas, ¿no? Para garantizar que las instalaciones eléctricas sean seguras para los trabajadores y para su entorno. En el caso de nuestro país, las normativas de seguridad eléctrica están regidas por diversas leyes y reglamentos que buscan poder garantizar la seguridad de la instalación eléctrica y, como ya hemos dicho, también proteger a los trabajadores de riesgos eléctricos. La seguridad eléctrica, entonces, en entornos industriales pasa a ser fundamental para prevenir accidentes y daño a la propiedad, como ya dijimos. Esto creo que está repetido. Lo pasamos. Esta es la parte importante. Decreto Supremo número 119 del Ministerio de Energía del 2017. Esto solamente es un resumen, ¿no? Pero estamos indicando cuál es el decreto supremo, cuál es el DS. Corresponde al Reglamento de Seguridad de las Instalaciones Eléctricas destinadas a la producción, transporte, prestación de servicios complementarios, sistemas de almacenamiento y distribución de energía eléctrica. El decreto número 8, que es del Ministerio de Energía del año 2019, corresponde al Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica. Dentro de lo que es la ley de electricidad y las normas decretadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, esta ley nos establece que las bases para la regulación y supervisión de las instalaciones eléctricas y de combustible en Chile, en este caso sería la de competencia de la Superintendencia de Electricidad y Combustible propiamente tal, que es la SEC, para fiscalizar y asegurar el cumplimiento de estas normativas, que es la ley número 18.410. Perdón, perdón. Eh, la SEC eh, es
el organismo que está encargado de fiscalizar y asegurar el cumplimiento de la normativa eléctrica en Chile. Y entre esto podemos decir o señalar que emite regulaciones y directrices que son específicas, las cuales deben seguirse eh, al pie de la letra, ¿no? Para garantizar la seguridad eléctrica en las instalaciones. Vemos precisamente al costado el, la simbología de autorizado que corresponde a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, abreviado con la- las letras SS, SEC, que es SEC. La norma de seguridad NFPA 70E, que es del Standard for Electrical Safety in the Workplace, ¿ya? En este caso, en la adopción por Chile, establece obviamente los requisitos también para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo y también proporciona procedimientos que son detallados para proteger tanto a los trabajadores de los peligros subyacentes a la parte eléctrica, y esto incluye la evaluación de riesgo y los procedimientos de trabajo seguro. En el caso de la evaluación de riesgo son los métodos para identificar y evaluar riesgos eléctricos en el lugar de trabajo, y en el caso de los procedimientos de trabajo seguro, el procedimiento o la forma para trabajar. Como conclusiones, podemos decir que las normativas de seguridad eléctrica en Chile están diseñadas para garantizar la protección de las personas y las instalaciones contra riesgos eléctricos. Y otra conclusión es que el cumplimiento de estas normativas y la implementación de buenas prácticas de seguridad son fundamentales para mantener entornos de trabajo seguros, ¿no? Proteger a sus trabajadores, ¿no? Y prevenir también los accidentes eléctricos en instalaciones de tipo industrial. Ahora vamos a pasar al módulo 2 y vamos a empezar a estudiar componentes electromecánicos, ¿no? Y estos componentes electromecánicos están relacionados eh, con los componentes y equipos eléctricos que son de uso industrial. Los tópicos que vamos a ver en este módulo o este capítulo son los siguientes. Primero vamos a identificar el funcionamiento de distintos componentes industriales, como por ejemplo el caso de las resistencias, los condensadores y también las inductancias o los inductores. A seguir, estudiaremos en detalle o conoceremos, ¿no verdad?, en detalle los principales transformadores industriales, los tipos y cuáles son sus aplicaciones. Luego estudiaremos también los motores eléctricos, también sus tipos, el funcionamiento y sus aplicaciones. Lo mismo con los generadores y alternadores, donde principalmente eh, estudiaremos los principios de operación. Y también los equipos de protección eléctrica, como el caso de los interruptores automáticos o disyuntores, los fusibles y, y los protectores de sobrecarga. Tenemos a la derecha un, en forma abreviada, ¿no verdad? Varios componentes que son de uso electromecánico, y también tenemos ahí un tablero con varios componentes electromecánicos. Más arriba tenemos definición simbólica de lo que podrían ser los planos que normalmente se utilizan en este tipo de ambiente industrial. Eso lo vamos a ver en detalle. Eh, en primer lugar, vamos a identificar el funcionamiento de componentes industriales, en este caso como la resistencia y los condensadores y los inductores. Es el primer tópico que vamos a estudiar.
En entornos industriales, los componentes eléctricos básicos, como por ejemplo la resistencia, condensadores e inductores, juegan un papel fundamental en el diseño y el funcionamiento de los circuitos y también los sistemas eléctricos. Y a seguir, vamos a describir el funcionamiento básico de cada uno de estos. En primer lugar, tenemos la resistencia. Eh, Vamos a identificarlas, vamos a conocer el símbolo en diagrama. En este caso, tenemos que para el caso de Europa y otros, cuando es una línea zigzagueante, como la que vemos a la izquierda, aquí, esa línea zigzagueante, cuando hagamos la lectura en un plano, vamos a estar presente a un esquema que viene en un equipo, en una máquina o en un proceso, eh, identificando componentes que fueron diseñados en Europa, ¿ya? En el caso de América del Norte, si tenemos un plano, vamos a poder eh, interpretar que ese es un resistor y eh, ese plano fue desarrollado precisamente en algún país de América del Norte. Esto puede ser Estados Unidos o Canadá, México también. Con respecto a lo que sería eso sería lo que sería la parte de la simbología, ¿no? Arriba vemos precisamente un resistor en colores con sus bandas, ¿no verdad? Y es lo que vamos a seguir ahora para poder identificar qué tipo de resistencia. Entonces, aquí tenemos una resistencia con código de colores, tenemos distintas resistencias y en la parte superior, ¿no verdad? Tenemos una tabla. Entonces, el código de colores de la resistencia nos indica un código de colores para indicar básicamente cuál es su valor resistivo y también la tolerancia. Entonces, cada color corresponde a un número. Entonces, si nosotros tomamos el, el resistor a modo de ejemplo, el que dice tres bandas, entonces ese resistor, si ustedes observan, tiene tres bandas. Y cada una de esas bandas tiene un valor. Entonces, esas bandas nos van a indicar, de acuerdo a lo que nos dice la tabla, eligiendo cada color, lo escribo y voy a obtener que este resistor es de 330 ohms. Y como acá en la parte final, haciendo el seguimiento de izquierda a derecha, no tengo nada, entonces si yo voy observo la tabla, cuando dice nada, tengo un 20% de tolerancia. Otro tipo de resistencia son también consideradas porque todas las resistencias son distintas. Entonces tenemos este tipo de resistencia que hemos visto anteriormente, corresponde a electrónica, son de uso electrónico. Y estas resistencias ya tienen otra forma y obviamente ya el uso es distinto. Muchas de estas resistencias se ven a nivel industrial, eh, de uso industrial, son de uso industrial. Otro tipo de resistencia también la han visto presente en algunos artefactos, inclusive electrodomésticos, como los hervidores, muy parecidas, ¿no? Entonces, generalmente algunas son cilíndricas, otras son pequeñas, con terminales para la conexión. El funcionamiento, el propósito es limitar la corriente de un circuito y dividir voltaje y disipar la energía en forma de calor. Y sus aplicaciones son el control de corriente en circuito, ajuste de nivel de señal, protección de componentes sensibles y la disipación de potencia en forma de calor. Otro componente que vamos a estudiar, componentes básicos, son los condensadores.
Entonces, su identificación la podemos identificar a través de sus símbolos en diagrama eléctrico, donde tenemos dos líneas paralelas con una línea que es curva para condensadores que son polarizados, ¿ya? O dos líneas rectas para condensadores no polarizados. El marcado o el etiquetado, ¿no es cierto? Los condensadores suelen tener su valor en microfaradios, como lo que observamos ahí. Si buscamos, por ejemplo, el mismo condensador azul de la fotografía, ahí indica, por ejemplo, 4700 microfaradios, 35 volts. También puede ser en picofaradios, impreso directamente en el componente, tal como lo estamos, como se ven en la fotografía. Y también estos pueden diferir en tamaño y forma. Varían en forma, que son algunos que son cilíndricos, otros son cerámicos, es el material, con forma de disco. Todos dependen de su capacidad y también de su voltaje nominal. Aquí vemos precisamente las curvas, ¿no? Entonces, estamos repitiendo lo mismo para que se entienda. Ahí tenemos precisamente el que el símbolo, el que tiene línea curva, corresponde precisamente a condensadores o capacitores del tipo polarizado. Y el que está más arriba aquí, el otro símbolo donde dice capacitor, corresponde, el que tiene dos líneas paralelas, corresponde a condensadores o capacitores, mejor dicho, no polarizados. Con respecto a su funcionamiento, estos nos permiten almacenar y liberar energía eléctrica, nos permite también filtrar señales, acoplar y desacoplar circuitos y estabilizar voltajes. Referente a su capacitancia, la cantidad de carga eléctrica que un condensador puede almacenar es medida en faradio. Esta define su capacitancia. Y las aplicaciones industriales nos señala que nos permite lograr la filtración de ruidos en fuentes de alimentación, nos permite suavizar señales en circuitos de potencia, el acoplamiento y el desacoplamiento de señales en circuitos electrónicos y almacenamiento de energía en sistemas de respaldo. A la derecha vemos una figura animada en formato GIF. Nos muestra precisamente una batería. Esto ustedes lo pueden experimentar. Y vemos cómo de la batería sale la tensión eléctrica, eh, carga de energía al capacitor y luego de un tiempo este se descarga y lo envía nuevamente a la continuación de la red. Eh, un alcance con respecto a los capacitores en la práctica, eh, se recomienda nunca tocar las puntas cuando el condensador ha sido cargado, ya que se va a descargar en su propio cuerpo. Entonces, y dependiendo del tamaño del capacitor, eh, nos puede dar una muy buena descarga eléctrica. Recuerden que almacena energía de tipo eléctrico. A seguir, vamos a estudiar los inductores. Los inductores se identifican, eh, como lo vemos ahí en la figura a la derecha, con una serie de bucles o un rectángulo con líneas en forma de zigzag. El marcado, su valor de inductancia se determina en henrios, definidos por la letra H, milihenrio, que es la eh, mH, o microhenrio, con ese mi, ¿no verdad?
del alfabeto griego, H, marcado también en su cuerpo, en el cuerpo del inductor. La forma y el tamaño generalmente tienen alguna forma como si fuese una bobina enrollada, como la que estamos viendo en la figura, aunque los inductores normalmente de núcleo tienen ferrita, una ferrita, que pueden tener formas más compactas. Los inductores básicamente son bobinas, así de simple. ¿Mm? Son una bobina. Referente al funcionamiento, su principal propósito es la de almacenar energía en forma de campo magnético, nos permiten filtrar señales, sintonizar circuitos y limitar cambios en la corriente. Referente a lo que son las inductancias, ¿ya? Nos señala que es la capacidad de un inductor para poder almacenar la energía en un campo magnético y que se mide en Henry. Y las aplicaciones industriales nos dice que eh, con este se puede lograr filtración de ruidos en fuentes de alimentación, sintonización de circuitos de radiofrecuencia, almacenamiento de energía en fuentes de alimentación del tipo conmutadas, la famosa fuente switching, ¿no? Y el control de corrientes transitorias. A la derecha tenemos un GIF animado donde estamos viendo precisamente eh, la circulación de los electrones, ¿no es verdad? Por la generación de corriente eléctrica, pasando precisamente por este núcleo a través de una bobina y a su vez se genera un campo magnético y donde podemos ver precisamente esta polarización norte-sur de de este campo, de este campo magnético, ¿no? Generado precisamente por esta energía que se almacena. Entonces, concluyendo, podemos resumir que en aplicaciones industriales, ¿no? En el caso de la resistencia, el control eh, de corriente, en este caso, limita la cantidad de corriente que puede fluir a través de un conductor. En relación a lo que es la división de voltaje, son usadas en divisores de voltaje para obtener diferentes niveles de voltaje. Y referente a la protección de circuito, estas previenen el exceso de corriente que puede dañar otros componentes. En este caso tenemos la resistencia, ¿ya? Y está indicada ahí en el circuito. En este circuito tenemos ya aquí un circuito de tipo eh, mixto, porque la resistencia está en serie, y el capacitor con la inductancia están en paralelo. Entonces, este resistor que está aquí está en serie con respecto a la batería, a la alimentación, ¿no verdad? Aquí tenemos el switch, aquí está la batería por la alimentación, la power supply por la fuente de alimentación y el capacitor con la inductancia que están definidas por C y L, C el capacitor, L la inductancia, están en paralelo. Acá tenemos en el caso un ejemplo, digamos, un osciloscopio para poder medir lo que tenemos en esos nodos. Em, ok, avanzamos. Ahora, con respecto a los condensadores, que es lo que nos está indicando la flechita, es el condensador, nos permite la eliminación de ruido de señales eléctricas, lo que corresponde a lo que es la filtración, referente al almacenamiento de energía. Estas mantienen energía temporalmente y la liberan cuando, cuando sea necesario. El, aco- el acoplamiento y desacoplamiento permiten el paso de señales de corriente alterna
mientras que, mientras bloquean señales de corriente continua. Y tenemos ahí en el esquema precisamente indicando cuál es el condensador, que está definido con la letra C. Continuando con este resumen, ahora tenemos el estudio respecto a la inductancia, ¿no es verdad? Y está lo que nos permite que suprimir los picos de corriente y filtrar las frecuencias no deseadas. En este caso estamos hablando de lo que sería la filtración, ¿no? Está indicado en la flechita en la inductancia, donde se ve la bobina. Referente a lo que es el almacenamiento de energía, estas mantienen energía en campos magnéticos y la liberan cuando es necesario. Referente al control de corriente transitoria, limitan la velocidad de cambio de corriente en un circuito. Entonces, estos componentes que estamos viendo o que hemos visto hasta ahora son eh, fundamentales para el diseño y la operación también de sistemas eléctricos y electrónicos del tipo industrial, y lo cual nos proporcionan, obviamente, eh, en forma básica, eh, asientan las bases, digamos, para una amplia variedad de aplicaciones y funciones que sean críticas. Es muy importante tener conocimiento de esto. Los famosos circuitos RLC. Los circuitos RLC son los circuitos resistivos, capacitivos e inductivos. El siguiente tópico, vamos a ver y estudiar los transformadores industriales y cuáles son sus tipos y también sus aplicaciones. Los transformadores industriales son básicamente dispositivos también esenciales en la transmisión de distribución de energía eléctrica. Estos se utilizan para cambiar los niveles de voltaje y corriente en los sistemas eléctricos, los cuales nos pueden permitir eh, poder transmitir de forma eficiente y segura también la electricidad. Ah, al costado vemos una, un transformador, la verdad, en su parte interior. Eh, vemos el devanado primario, ¿no verdad? Que sería el bobinado primario también, podríamos definirlo de esa forma, donde tiene un número definido de vuelta ese bobinado. En el segundo también vemos un devanado secundario que también tiene número de vuelta determinado, esto todo determinado por cálculo en función del núcleo del transformador, que es fabricado en material, obviamente, metálico, especial para transformadores. Y observamos también ahí el flujo magnético, ¿no verdad? Que, que se produce cuando se le inyecta corriente a la entrada del primario, que sería la corriente del primario, o un voltaje. Y vamos a tener en el secundario, obviamente, un voltaje secundario. El primer transformador que vamos a conocer son los transformadores de potencia. La función principal es que se utilizan para transferir grandes cantidades de energía eléctrica en la red de transmisión y distribución. Las características es que tienen capacidades de alta potencia, generalmente del orden o más o menos superiores a los 500 kilovolt-ampere. Las aplicaciones que se encuentran en subestaciones eléctricas y también en plantas generadoras de energía, donde elevan el voltaje para cumplir la función de transmitir la energía a larga distancia o de reducirla para la distribución local.
Otro transformador son los transformadores de distribución. En todo caso, aquí lo estamos viendo en fotografías, ¿no? Su función es la de reducir el voltaje de los sistemas de transmisión a niveles que sean adecuados para su distribución, ya sea en áreas residenciales, comerciales e industriales. Las características de estos transformadores de distribución es que tienen capacidades menores comparadas con los transformadores de potencia y pueden variar entre los 25 kVA y los 5000 kVA. Las aplicaciones es que nos dice que son usados en la red de distribución eléctrica, suministrando energía a hogares, empresas e instalaciones industriales. Otro tipo de transformadores son los transformadores de aislamiento. Su función es que aíslan eléctricamente en dos circuitos, proporcionando protección contra choques eléctricos y reduciendo el ruido eléctrico. Las características es que tiene una relación de transformación unos a uno y no cambian el nivel de voltaje. Sin embargo, aíslan eléctricamente las dos partes del circuito. Su- Sus aplicaciones fundamentales que son utilizados en aplicaciones que requieren protección eléctrica y la reducción de interferencia, como en equipos médicos y en sistemas de control industrial. Eh, Otro tipo de transformadores son los transformadores de autotransformación. La función de esto es que se utilizan, o que utilizan, mejor dicho, un solo devanado, un solo bobinado que actúa como primario y secundario con derivaciones para proporcionar diferentes niveles de voltaje y cuyas características es que son más compactos y eficientes que los transformadores convencionales, pero estos no proporcionan aislamiento completo. Referente a las aplicaciones, estos son usados en aplicaciones donde se requiere un ajuste de voltaje o tensión eléctrica, ¿no? Como en sistemas de arranque de motores y reguladores de voltaje. Luego tenemos también los transformadores de medición. La función es que estos proporcionan mediciones precisas de voltaje y también corriente para equipos de protección y control. Las características incluyen transformadores de corriente y transformadores de potencial. Las aplicaciones que son utilizados en subestaciones eléctricas y plantas industriales con el fin de monitorear y también controlar los sistemas eléctricos. Continuando con los transformadores, también tenemos los transformadores de arranque de motores. La función principalmente de estos es la de reducir el voltaje de arranque para los motores eléctricos grandes, lo cual nos permite limitar la corriente de arranque y reducir el estrés que se puede producir en el sistema eléctrico. Y sus principales características es la de proporcionar diferentes niveles de voltaje de arranque, incrementando obviamente gradualmente hasta su nivel nominal. En relación a las aplicaciones, podemos decir que son utilizados en industrias donde se operan grandes motores eléctricos, también como plantas de manufactura y también de procesamiento industrial. A eso nos estamos refiriendo.
Entonces, aquí tenemos, volvemos un poco atrás, en cada uno de estos transformadores, ya sea el transformador de potencia, vemos ahí un, un esquema, un dibujo del tipo de transformador de potencia, la forma. Tenemos ahí el de distribución, ¿no es verdad? Normalmente aquí vemos las postaciones, s- son los de distribución, el de aislamiento, lo- las fotografías de transformadores de autotransformación, los de medición y el de arranque de motores. ¿Qué podemos concluir referente a este módulo, a esta parte del módulo, con respecto a lo que es transformadores industriales? Es que son componentes vitales en el sistema eléctrico, permitiendo la transmisión, la distribución y también la utilización eficiente de lo que es la energía eléctrica en distintas formas de aplicaciones, ya que son muy variadas, ¿no? A nivel industrial. También respecto de lo que es su correcta elección, instalación y mantenimiento, también son fundamentales para que nos puedan garantizar la seguridad y también la eficiencia en, en todo tipo de entorno industrial y también comercial. Pasando a otro tópico, a otro asunto, eh, estudiaremos ahora los motores eléctricos como parte fundamental de la electromecánica eh, y veremos acá los tipos de motores, el funcionamiento y también sus aplicaciones. Entonces, los motores eléctricos eh, son, yo creo que la palabra dispositivo eh, es como muy pequeña para ser un dispositivo. Son equipos, no son máquinas. Para mí el motor es una máquina que convierte la energía eléctrica en energía mecánica mediante la interacción de campos magnéticos y conductores. Eh, Hoy por hoy, si no tuviésemos los motores, sería casi imposible poder máquina y conseguir que la industria pueda alcanzar los volúmenes de producción que hoy se consiguen. Entonces, estos motores se utilizan ampliamente en una variedad de aplicaciones industriales, comerciales y también residenciales. Y a seguir estudiaremos los principales tipos de motor eléctrico. También estudiaremos su funcionamiento y también sus aplicaciones. Eh, los motores de corriente alterna que, que vamos a estudiar ahora son los que más nos interesan precisamente para el tipo de trabajo que vamos a desempeñar en este curso de electromecánica y para los futuros trabajos prácticos y principalmente en el desarrollo de algunos programas que vamos a ver en, en software, ya sea de diseño y también del tipo SCADA. Entonces, referente a los motores de corriente alterna, podemos señalar primero eh, y estudiar los motores de tipo asíncronos, también conocidos como motores de inducción o también jaula de ardilla. Entonces, su funcionamiento nos hace saber que esto funciona mediante la inducción electromagnética, donde el rotor, esta parte que es el rotor, perdón, me pasé a una página, vuelvo, retorno, donde el rotor, que este es el rotor tipo jaula de ardilla, ¿no verdad? Alcanza la velocidad del campo magnético giratorio del estator. Entonces, en este tipo de motores, la parte giratoria es precisamente el rotor.
¿Cuáles son los tipos? Los tipos son precisamente los motores jaula de ardilla y motores de rotor devanado. Y las aplicaciones, bueno, es muy variada. Aquí solamente mencionamos algunas. Por ejemplo, las bombas de agua, ¿no? Ventiladores, en compresores, en cintas transportadoras y todo tipo de maquinaria industrial y también en sistemas de procesos industriales. Aquí tenemos a la derecha un, un motor em, en corte, donde tenemos definidas las distintas partes que tenemos que conocer. Entonces, la parte electromecánica de este motor nos indica cada una de las partes. Aquí donde dice cojinete, se refiere que en esa parte van alojados los rodamientos. Inclusive ahí se ven una bolita, aquí otra bolita más, ¿no verdad? Y es precisamente ese sería uno de los rodamientos, que sería el rodamiento delantero, donde va montado el eje, el eje del rotor. En el otro lado también vemos el otro rodamiento. Entonces, precisamente donde va montado el eje. Y va alojado precisamente en la tapa, que sería la tapa de la carcasa del motor. Aquí este es el eje propiamente tal. Luego acá tenemos aquí la bornera de conexiones, donde conectamos el motor a la red o al circuito trifásico, ¿no? Ahí es importante después eh, individualizar qué tipo de conexión tiene el motor, si va a ser un motor conectado en estrella, si va a ser conectado en triángulo. Luego acá, aquí en esta parte donde vemos esta bobina, ¿no? Esta es la bobina o también llamado devanado del estatórico o del estator, ¿ya? Luego en esta parte que está acá atrás tenemos el ventilador, que es ventilador de refrigeración, ¿ya? Este ventilador de refrigeración eh, nos permite generar un flujo de aire de refrigeración. Este flujo de aire atraviesa por estas aletas que se ven acá, ¿no? Y permite el enfriamiento del motor. Entonces, estas aletas se llaman aletas de refrigeración, están definidas acá abajo. Esta etapa que está acá atrás, donde está precisamente donde se produce el flujo de aire, siempre tiene que estar colocada en un motor, precisamente para que cuando se genere el aire, golpee la tapa y el aire consiga esta dirección que está indicada precisamente por estas flechas eh, que están ubicadas en la aleta. Estas aletas envuelven totalmente la carcasa, cosa de poder enfriar eh, íntegramente el, toda la carcasa del motor. Em, Acá se indica precisamente cuál es la carcasa, todo lo que sería la parte estructural que está afuera, que vemos en color mm, azulado, celeste, ¿no? Sería la carcasa. Y estas son las principales partes del motor. El otro, esta parte de acá es el rotor, el tipo rotor jaula de ardilla. Acá abajo, donde vemos el GIF animado, ahí vemos